media. ¿Sabe? Más que política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, en este tiempo de debate, este tiempo de tertulia y este tiempo de coloquio, uniendo las tres partes y compartiéndolo, por supuesto, con nuestros invitados que esta noche conforman no esta mesa, pero sí este círculo de debate. Nos acompaña don Vicente Quintana. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, don Vicente? Pues yo estupendamente bien. Vale. Muy bien. Viéndola llegar, pero bueno. Bueno. Don Francisco Valedo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Don Domingo Madera, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos, don Vicente? Vamos escapando, que es importante. Y don Fernando Torillo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Fernando? Bien, bien, como todos ustedes. Pues bien, pues vamos a entrar y entramos en materia, y en materia uno de los primeros temas que te queremos tocar es lo que estamos hablando. Bueno, estamos hablando de otros temas, pero vamos a hablar de este tema. Y es lo que ustedes están también hablando, vaya a tragarle nuevamente y montando. Pero bien, vamos a hablar de lo que todo el mundo ha hablado, del COVID y del crecimiento de personas que está actualmente en ese, fíjate por donde cuando estábamos muy contentos y estábamos bajando el nivel, pues el revés lo tenemos ahí, más contagio en Canarias, más contagio en Gran Canaria. Y por otro lado también queremos hablar, porque también hemos tenido el varapalo, no nosotros, sino el varapalo del gobierno de Canarias y el gobierno de España, cuando se están tumbando el estado de alarma. Don Vicente, ¿rompe usted? Bueno, vamos a intentar hacer una pequeña cronología sobre el tema de la famosa tema de lo que es el tema del COVID, no solo por lo grave que está significando, ha significado y significa la crisis sanitaria, porque eso es evidente que está ahí, pero lo que sí hay que empezar a mirar y empezar a ser un tanto crítico es por las ocurrencias tanto del gobierno de aquí como el gobierno del Estado. Pues si empezamos a hacer una pequeña, insisto, cronología, vamos a situarnos en el mes de enero del 2020. ¿no? El primer caso que se da a nivel de todo el Estado español es de un ciudadano alemán que recala por La Gomera, que se enteran gracias a que las autoridades sanitarias alemanas avisan, mire, que parece ser que hay un señor que hay por ahí que tiene el COVID. ¿no? Bien. Después aparecen otros casos de ciudadanos italianos en la zona de Adeje o Garona, al sur de Tenerife. Luego aparecen casos de italianos también en la zona de Arinal y empezamos a ver con buen criterio por parte de la anterior consejera de Sanidad, Teresa Cruz, que fue defenestrada para mayor honra del dueño de don Julio Pérez Hernández, ¿no? Porque se atrevió, entre otras cosas, ¿no? Se atrevió, por fin, a coger todo un hotel con 900 residentes allí y decir, esto hay que confinarlo para que no siga más la cuestión. Y de repente, cuando todo el mundo sabía que a nivel mundial existía una gran pandemia en la zona de China, que puede ser que donde fue el inicio, en Italia existía también, en esa misma época a finales del 2019, por ahí, y claro, y aquí, pues, las autoridades mirando por otro lado porque había que salvar el verano, la Semana Santa, las Navidades y todo lo que había que salvar, ¿no? Bueno, con gran criterio, buen criterio, se declara el estado de alarma, el confinamiento. Eso sirvió más o menos para ir templando el asunto mientras llegaba o no llegaba el tema de las vacunas, ¿no? Luego empieza la famosa desescalada para salvar el verano. Y de salvar, ya vamos por la quinta ola, ¿eh? Y esta quinta ola es, en Canarias fundamentalmente, es peor que las 4 anteriores, pero peor. O sea, hoy, sin ir más lejos, tenemos 810 casos en toda Canarias. O sea, con prácticamente los sanitarios desbordados, porque esa es la realidad, desbordados, lo están diciendo. Están denunciando un día y otro día el desbordamiento que tienen con esta cuestión. Y a este gobierno, el de aquí, que es el que estamos sufriendo, no se le ocurre sino seguir con sus ocurrencias. No, es que no me dan la potestad de tener o de aplicar el estado de alarma. Mire usted, el estado de alarma a usted le va a servir para esto. Ese es el único plan que usted tiene. Hombre, yo creo que hay otros mecanismos que usted sí que puede poner,
¿Qué es poner, subir de nivel? ¿No? Subir de nivel. ¿Por qué no sube el nivel 4 al nivel 4 o aquí también en Gran Canaria? Que se ha disparado el tema. ¿Por qué no lo hacen? Precisamente por la cuestión de salvar el verano. Y después vendrá salvar las fiestas de no sé qué. Salvar Beneguera. Salvar Beneguera o salvar no sé qué y tal. Y la pregunta que yo me hago es, mire, vale, ¿y cuándo nos salvamos nosotros? ¿Cuándo nos vamos a salvar nosotros? Entonces, estas son las ocurrencias de este gobierno. Estamos viendo que todo esto para lo único que hay es para seguir quebrando socialmente a Canarias, que está en quiebra técnica, porque está en quiebra técnica, O sea, esto es una realidad que está ahí. Y después las ocurrencias de hacer una rifa por parte de la señora Yaiza del tercio de Casimiro Curbelo, de hacer una rifa para no sé tal, en fin, a ver cómo sacamos adelante el tema turístico y tal. Decimos, pero bueno, ¿ustedes de qué va? Cuando tenemos a decenas de miles de familias que no tienen coño ni que comer. Que con esos 200 euritos de la rifa para 50.000 agraciados, que tienen dinero para después irse de vacaciones, eso le vendría bastante bien a esas decenas de familias de Canarias para poder estirar un poquito, en fin, la nevera, si vienen, o para llenar un poquito la despensa, ¿no? Eso no se les preocupa. Y vemos, por otro lado, que en este año y medio, de una debacle importantísima, no solo a nivel sanitario, sino a nivel económico, a nivel social, vemos otra consejera, que es la señora Noemí Santana, que ni está, ni se le espera, ni dice esta boca es mía. Más allá, hace unas semanas amagó que si no le hacían caso se marchaba. Mire, pues está tardando usted, señor, en marcharse. Y bueno, tenga la dignidad de marcharse. Y mire, no he sabido gestionar eso, porque más es que no ha sabido gestionar una consejería que es clave en estos momentos. Más si cabe, siempre ha sido necesario, ¿no? Pero más si cabe, esa consejería de derechos sociales, de asuntos sociales, hoy es clave para no dejar a nadie atrás, como dicen estos cristianos, que dicen, no vamos a dejar a nadie atrás. Pues mire, están dejando a muchísima gente una atrás, cola. Muchísima gente, cuando estamos viendo que de un presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales se deje de aplicar nada más y nada menos que 60 millones de euros, dice mucho de la capacidad de gestión de esa consejera y de su equipo, en temas de la ley de dependencia. Miles de personas sin valorar, miles de expedientes sin sustanciar. Encima dice que es que no tiene personal. No, es que hay 200 y pico mil parados en Canarias, 200 y pico mil parados. Reclute usted ahí para sacar todos esos expedientes adelante. Gástese el dinero, que no es un gasto, es una inversión enorme. Esos 60 millones para las personas que lo están pasando mal. Efectivamente. Don Francisco Valdés. Bueno, después del magnífico análisis que ha hecho don Vicente, cronológico de la situación en Canarias, es verdad que yo me las prometía muy felices con motivo de la vacunación, que iba a un buen ritmo, la gente está siendo responsable, están acudiendo a vacunarse. Hoy leía que hasta ahora en Fuerteventura, hasta los chiquitos de 16 años empezaba a vacunarse. Eso es un buen síntoma. Ojalá cuando empiece la jornada escolar, los jóvenes pudiesen estar vacunados, porque yo estoy seguro, convencido, siendo un neófito en tema de medicina, pero por lo que leo, escucho y intento documentarme, la vacuna es lo mejor que podemos tener ahora de cara a esta pandemia que está destrozando al mundo en general. Yo creo que la distancia, la mascarilla, la última tertulia que tuvimos aquí, que yo le decía al doctor Madera que bueno, estaba deseándome quitarme la mascarilla porque a veces me agobiaba. Pues mire, y él me decía, pues estás equivocado, vamos a tener mascarilla para rato. Pues hoy que ya el gobierno central, con una gracia de las que hace don Pedro Sánchez, que siempre no acierta una, pero bueno, está gobernando,
pues nos decía que ya nos podíamos quitar la mascarilla. Yo no me quito la mascarilla ni para ir al servicio, hombre. Porque es que no te puede. Y le decía a don Vicente en la tertulia afuera, don Vicente, es que yo veo en Telde, en Las Palmas, en todos sitios, el 90% de la gente, por no decir el 100%, el 90% de la gente lleva su mascarilla. Entonces, ¿dónde está el fallo? Porque como bien decía, hoy son 810 personas que tienen COVID en Canarias, 400 y pico en Tenerife, casi 300 en Gran Canaria. Después, en las islas menores son cantidades, yo creo, insignificativas, pero las dos grandes islas están muy mal, fundamentalmente Tenerife, que tiene una cantidad importante, pero Gran Canaria va ahí a la cola también corriendo. Entonces, es una cuestión que yo creo que las autoridades no han acertado. Lo de la mascarilla yo creo que ha sido un error, yo creo que hay que seguir la mascarilla, lo digo, yo estoy siempre insistiendo a mi familia, a mis amigos, a la gente con quien yo me rodeo, la mascarilla, no dejes de ponerlo. Yo tengo en el coche un paquete de mascarilla por si me encuentro a alguien que vaya, toma la mascarilla, porque para que no falte eso, porque ya eso forma parte de nuestro utensilio que llevamos todos los días con nosotros. Y luego, hombre, me preocupa mucho el sector turístico, que es la economía de Canarias. Podemos poner otros sectores, pero la economía de Canarias fundamentalmente está en el turismo. Y si esto no funciona, mal lo llevamos. Y lo estamos viendo en el sur, en Las Palmas, en todos lados. Yo espero que en un plazo corto estas cosas se vuelvan a retomar y que alguna vez el doctor Simón y don Pedro Sánchez y del presidente de Canarias, no quiero ni contarte, porque yo creo que yo sigo opinando que la gente, los sanitarios, los profesionales de la medicina, incluso la Consejería de Sanidad, están haciendo todo lo que pueden y más por hacer una buena gestión. Yo no digo que no lo consiga al 100%, pero yo creo que ha hecho una buena gestión. Después otra es la de asuntos sociales, que eso es, yo creo que si tuviese un poco de sentido común y de vergüenza, tenía que haber dimitido con el follón que se formaba en Mogán, que no se denunció, no actuaron. Vinieron a actuar cuando la prensa nacional lo denunciaron. Por Dios, yo creo que estas cosas hay que verlas desde el punto de vista. Y son la gente que venía a salvar Canarias, que venía a salvar este país, que no iba a garantizar que la energía eléctrica la iba a nacionalizar y la íbamos a tener mucho más barata, y la tenemos el 35% más cara. Los carburantes no quiero ni contarte. Y cada día casi no podemos decir, y como bien decía don Vicente, hay miles de familias que no llegan a final de mes, que gracias a la familia, a los amigos, a estirar, llegan a final de mes. Y esto, desde luego, espero y deseo de todo corazón que la vacuna sea realmente la solución. Yo confío que así sea, y que el virus esto sea mañana una pesadilla que pasó por esta tierra y por este mundo. Don Domingo. Bueno, yo pienso que tenemos muchos gobernantes incompetentes. Pero lo peor no es la incompetencia, sino lo peor es el orgullo y el mentir y el no reconocer los errores. Porque lo que no puede pasar es que las comunidades autónomas estén pidiendo otra vez un estado de alarma. O tenían que haber hecho una ley para las pandemias que no se ha hecho, que ahora sale después del Tribunal Constitucional, que había que haber legislado para regular todas estas cosas y no tener los conflictos que tenemos, unos tribunales por aquí, el otro por allá, Madrid por el otro lado. No hay una unificación, ha hecho dejación de sus obligaciones. Encima hoy se marcha para Estados Unidos con el follón que tenemos en España. Entonces, lo primero es reconocer los errores. Lo que no puede ser es que ayer la ministra de Sanidad esté diciendo, no, la mascarilla no, todo está organizado, todo está bien, ahora que cada comunidad autónoma haga lo que le corresponde. ¿Cómo que le corresponde? Si estamos viendo el follón que hay en los juzgados, tribunales superiores por un lado, tribunales superiores por el otro. El mismo Tribunal Constitucional, un señor que fue fiscal general del Estado insultando al Tribunal Constitucional y ahora pidiendo perdón. Este es un país de vergüenza, y yo creo que lo que hace falta es cabeza y hacer las cosas bien. Después la sociedad tiene la culpa también, es decir, no vayamos, tenemos que hacer varias cosas, la mascarilla por supuesto, pero hay que lavarse las manos, hay que guardar las distancias, hay que evitar los besos, los abrazos y todo eso se lo están saltando. Y sobre todo esto está creciendo con la gente joven. La gente joven ya parece que están cogiéndole miedo al tema y están vacunándose, pero no se querían vacunar. Y lo que querían era fiestas y botellones y tenderetes.
Todo eso es lo que hace crecer toda esta situación. Y en cierto momento hay que ser valiente, como decía Vicente. El toro hay que cogerlo por los cuernos. Y si hay que subir el nivel, pues se sube el nivel. Lo que no puede ser es que estemos templando gaita y la pandemia cada vez más arriba. Después tenemos un desabastecimiento de vacunas. Por mucho que digan que hay vacunas y que tal y cual, hay momentos en que se paran las vacunaciones porque se agotan las vacunas que tenemos en Canarias. Si además a eso le añadimos toda la situación social que tenemos y económica, más los dineros que nos quitan desde Madrid, más la asaltada que se pegan del REF, que yo sigo diciendo que no sirve para nada, más el PIB que nos lo engrosan para quitarnos subvenciones. Mira, esto es, yo no digo la independencia, pero sí, vámonos a otro lado. No, Fernando. Bueno, yo creo que estamos yendo a remolque de los acontecimientos, que no hemos sabido, me refiero a las administraciones públicas, los poderes públicos, coordinarse, y no hemos aprendido de los errores, ¿no? Y nos vemos ahora, pues con sorpresa, que estamos, como decía Vicente, en la quinta ola. O sea, dices, contra, parece que no va a llegar, te avisan y llega, primera, segunda, tercera, ¿no? Y entonces, claro, uno le pide más a los poderes públicos, a los ciudadanos, a la sociedad civil en general, pero en principio uno parece que no hay una coordinación efectiva, ¿no? Como decía Domingo, ¿no? Y es que encima el poder público, ¿no? Las administraciones públicas, además tienen una actuación a veces prepotente, ineficaz, ineficiente, que no es además adverada y corroborada por el Poder Judicial, que es en quien último extremo va a revisar si efectivamente se ha producido vulneraciones y transgresiones o conculcaciones de derechos fundamentales, y entonces están ahí en ese despiste contra. Es que cuando vamos a hacer una actuación resulta que los tribunales no nos avalan esa situación, ¿no? Y se te introduce en una politización barriobajera de política en minúscula, porque lo que estamos viendo es que los políticos que están en las administraciones públicas, incluso magistrados, etcétera, no están cumpliendo con sus funciones institucionales. Por ejemplo, estabas hablando de insultos en el propio Tribunal Constitucional, que es el máximo exponente, el que tiene el monopolio de la interpretación constitucional, donde hay ahí una división de 6-5, debería haber sido 6-6 y voto dirimente del presidente, pero en este caso, como ha faltado un magistrado que está, que se ha marchado como consecuencia de un problema que ha tenido, ¿no? de tipo personal, pues entonces es un tema lamentable, ¿no? Porque implica, oye, aquí hay presiones del gobierno y empieza uno a ver esa segunda tesis, ¿no? Es decir, el intento del control tanto del Poder Judicial como del Poder Constitucional, que son reflexiones en percepciones, porque la justicia no solo tiene que ser seria, sino parecerla, ¿eh? Y cuando uno ve presiones por aquí, presiones por allá, que por lo visto han sido presiones durísimas, a magistrados del Constitucional, etcétera, en interpretaciones de derechos y libertades fundamentales, es un tema muy grave, ¿no? Pero dicho esto, es que la preocupación que tienen todos los ciudadanos y nosotros aquí, yo estoy asustado cuando he visto, claro, también es porque unos profanos y tienen una ignorancia supina en temas de medicina, pero cuando dicen, oye, es que esta variante nueva que hay, la Delta Plus, que dice que si pasas al lado de una persona en menos de medio metro te contagias directamente y te ponen citas de Australia, citas. Oye, te empieza a entrar una defenestración personal y una inseguridad muy clara, ¿no? Dicho esto, lo que estábamos hablando hoy es, pero la repercusión económica que va a tener, que está teniendo todo esto en situaciones de vulnerabilidad de la gente, ¿no? La pobreza, la miseria, es decir, que están haciendo también los poderes públicos en cuanto a esa situación de desempleo brutal que tenemos ahora, con el tema que pasa con los ERTES, que se están pasando ya unos expedientes de regulación de empleo y despidos objetivos a tope, es decir, la gente no tiene dinero, lo está pasando mal.
Esos incidentes que se empiezan a ver en los juzgados de vulnerabilidad social son impresionantes, y ahora el 9 de agosto terminan, es decir, que los desahucios van a ser totalmente masivos. Todo esto también te preocupa, pero empiezas a proyectar con nuestros mercados emisores, como son Inglaterra, y a mí me asusta, porque resulta que los ingleses han hecho el Freedom Day de desmadre total, y van como un tema masivo, quitamos mascarilla y todo, venga, efecto rebaño, ¿no? Es ahí porque es un tema lamentable, y toda esa gente va a venir a Canarias. Y ya tenemos el tema de lo que estás diciendo, 800. Pues ahora con toda esta gente que se nos mete aquí, los 800 va a ser una progresión geométrica, y a mí eso me preocupa, ¿no? Oye, ¿no? Que le estamos pidiendo test tipo antígenos, que le estamos pidiendo que estén vacunados, y no sé, ¿ese control existe o no existe? Porque ya mercados emisores nuestros, Alemania, Holanda y muchos países están diciendo, oye, no vengan a Canarias ni de broma. Y esos son temas, ¿sabes?, realmente que a mí me preocupa muchísimo desde el punto de vista económico, ¿no? La reflexión, ¿qué debe dominar? El interés sanitario, sociosanitario, por encima de todas las cosas, como interés público, o el interés económico, porque después viene la interrelación dialéctica que existe los dos. Oye, si yo no tengo para comer, y para colmo, las instituciones no me cubren esas situaciones, que es lo que está pasando con los poderes públicos canarios y a nivel de Estado, es decir, que no te cubren esas situaciones de vulnerabilidad y necesidad, la gente ¿qué hace? ¿Me muero de hambre o me contagio? Y es ahí donde tiene que intervenir las administraciones públicas, y estamos yendo a remolque, y esto es una reflexión, no es una crítica, porque si es crítica es constructiva lo que estamos diciendo aquí. Porque sabemos que es un tema complicado y difícil en un gobierno que durante 2 años, 2019, las elecciones fueron el 19, ya estamos en el ecuador de la legislatura, el 2021, y también hay que reconocer que ha sido una situación difícil, ¿no? Pero no puedes estar escudándote como están escudándose, oye, es que los tribunales, y voy a presionar, oye, no, haz las cosas bien. Si quieres hacer un toque de queda, tienes que cumplir lo que te marcan los mecanismos legales, y está siempre revisado por el Poder Judicial. Pero el voluntarismo de gente ineficaz, ineficiente, que tiene además torpedeado en las instituciones, que la intentan contaminar, colonizar con elementos de partido, que eso es un tema que tenemos que reflexionar, el daño que le están haciendo a las instituciones, que tienen que ser imparciales al servicio de la sociedad, los partidos políticos, bueno, que están yendo de lleno, ¿no? Y hemos visto este tema de enfrentamiento político en un tribunal constitucional que a mí realmente me preocupa, porque siempre esto ha existido. Acuérdense Rumasa. Pero no salía. No salió, pero ¿te acuerdas cuando Rumasa? Se quedaba internamente. Y después España tuvo que pagar indemnizaciones de daños y perjuicios a largo plazo. Pero fue el voto dirimente, porque fueron 6-6, porque son 2 en el Tribunal Constitucional, el voto dirimente del presidente, que después se marchó a Venezuela. Y entonces, me refiero, esto siempre ha existido, pero la reflexión que tenemos que hacer con las instituciones es esta, ¿no? Y a las administraciones públicas que se pongan las pilas, porque no podemos estar a ver otra ola. Y sobre todo la desaparición del Estado. Porque el Estado tenía que coordinar todo ese tipo de situaciones. Toma, que sean los tribunales de justicia quienes decidan el tema. Lo que tenía es que haber legislado en todo este tiempo, sacar una nueva ley con respecto a las pandemias, y no había este conflicto. La clave, pero no han querido. La clave está ahí en lo que está diciendo Domingo Madero. ¿Por qué? Porque han tenido 1 año y medio para legislar. Es decir, yo puedo entender que el estado de alarma, el estado de excepción, no contemplaba o no esta magnitud que acogí la pandemia, nunca soñaron que podía ocurrir. Puedo entenderlo, que nos coge con el paso cambiado, y que es verdad que a lo mejor es posible que estaban improvisando de entrada, y eso lo podemos entender. Pero Paco, había otras intenciones, que son los reales decretos que se han aprobado escudándose en eso. Claro, pero ¿Por qué fue Pablo Iglesias al CNI con un decreto? Pero ahí está, eso no influía Domingo, en la pandemia. Yo creo que aquí lo más que hay es
en todas estas actuaciones, aparte de que son ocurrencias, porque no se les puede dar otro calificativo más benévolo, yo creo que aquí siempre ha habido, en este año y medio, largo ya, demasiado largo, demasiadas connotaciones de tipo electoral, ¿sabes? Porque han habido unas cuantas elecciones. Sí. ¿Sabes? Y todo ha primado siempre a ver cómo me coloco en la carrera electoral para ver cómo, y a ver cómo es que hay. Aquí en el tema de Canarias, que es el que a uno más le preocupa, ¿no? Es decir, cómo estamos ahora peor a niveles sanitarios que cuando la primera, la segunda, la tercera y la cuarta ola. ¿Cómo es posible eso? Con un nivel de vacunación importante, ¿eh? Gracias a la gran profesionalidad de los sanitarios, no del equipillo este que tenemos ahí sufriendo del Pacto de las Flores, ¿eh? Gracias al buen nivel profesional de los sanitarios se está consiguiendo esa magnífica cuestión del tema de la vacunación, porque si lo hubiéramos dejado... Pero si es que el problema es que no llegan las vacunas. Sí, no, pero aparte, o sea, los profesionales, si ¿no? hubiesen tenido más vacunas, más se hubieran puesto, exactamente. El problema es que hay fines de semana que no hay vacunas. Que no hay vacunas, efectivamente. Pero eso no trasciende, no tienen la valentía no, de sus señores, no han llegado. Aquí lo único que se está viendo es, además es lo que no se puede permitir, es que un señor que está en las instituciones miente. Claro. Además, a sabienda, coño, que está mintiendo. O sea, eso es lo que no se puede permitir. Cuando se va a una institución, a nivel de gestión, a nivel político, mire, la soberbia la guarda usted en su casa. Y si te equivocas, lo reconoce. Y si usted se equivoca, oye, mire, eso es humano. Lo reconoce y punto. Lo corrige. Y se corrigen las cuestiones y ya está, ¿no? Lo que no se puede permitir es que, mire, cuando empieza la primera ola, o a los inicios de la primera ola, cómo se cargan a la consejera Teresa Cruz. O sea, en plena carrera cambiamos de caballo y de jinete. Y se ponen a unos señores, a unos gestores, entre comillas, con un currículum profesional importante, yo no lo voy a poner en duda, obviamente, pero que pasaron por allí y punto. Pasaron por allí y punto. Y todavía siguen, para nuestra desgracia, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la consejera de Educación, fuese, como dirían los clásicos, ¿no? Y gracias a los profesionales de la enseñanza, que de la noche a la mañana empezaron a tener que decir, bueno, ¿y ahora cómo damos clase en esta situación? Y la gente pasándolo mal. La señora consejera, insisto, porque esto es una cuestión muy importante, dada la gravedad de la situación social que hay en Canarias, y más que se va a complicar, que antes decía Fernando, el tema de lo más que previsible de los desahucios que van a aumentar de una forma exponencial en Canarias, bastante importante. Pero no está solo la cuestión ahí, es que hay hambre. ¿Qué ha pasado con los 60 millones de euros que se han dejado de gastar, por así decirlo, del presupuesto del 2020? Ahora usted me está diciendo de que están ahora negociando los presupuestos para el 2022. Todos esos se han quedado en remanente, pero el caso es que no sale nunca de las cuestiones. Siguen ustedes hablando de los famosos, Yo oigo hablar de los famosos 30 millones para combatir la pobreza en Canarias desde la época de Coalición Canaria, que se tuvo que devolver un montón de millones y encima pagar intereses, porque fueron incapaces hasta de mandar a los ayuntamientos, mire, para usted 500, para el otro 1 millón, para el otro no sé qué, para paliar los problemas que había en los municipios. Ni para eso servían, ni esto, ni los de atrás, Pues no vamos a ser buenos los de atrás. Porque si tan gansos y tan incapaces eran los de atrás, estos, vamos, como se dice vulgarmente, no se llevan paz y media, ¿no? O sea, es que esto es lo grave que tenemos en Canarias. O sea, una clase política, vamos, que no llegan, vamos, a tercero de GB, que es que no llegan a tercero de GB. De todas maneras, seguimos insistiendo que lo más que nos preocupa es la pandemia. La pandemia tiene dos soluciones desde nuestra opinión, o mi opinión, es que la vacunación tiene que acelerarse, sobre todo a la gente joven, que si en Fuerteventura son de los 16 años, porque es menor la población y tiene más posibilidades, pero en Gran Canaria y Tenerife hay que hacer un esfuerzo para seguir vacunando al máximo,
Y sobre todo, me parece una total inoperancia del gobierno que en año y medio no han sido capaces de legislar una ley de pandemia en el cual pongan a cada uno en su sitio, sepamos cada uno cuáles son sus responsabilidades y no al final poner a los jueces unos contra otros o los tribunales a decidir cuándo si hay alarma o no hay alarma. Me parece eso que los jueces no deben estar para ello. Debe haber una ley y han tenido el tiempo suficiente para hacerla. ¿Qué es lo que pasa? Que no son capaces de ello, y menos el gobierno central, que no han sido capaces ni siquiera reunir un equipo de especialistas, de gente con la cabeza bien amueblada del tema de medicina, en el cual pueda orientarles a ellos, porque los políticos, unos serán abogados, ingenieros, lo que sea, pero a lo mejor no saben de medicina. Y tiene que tener un equipo multidisciplinar en el cual coger los mejores que hay en España, y si es de otros países, y buscar y ver los datos que se tienen que hacer, las gestiones que se tienen que dar para las soluciones, para que en año y medio poder tener esto. Pero es que ya estamos en la quinta ola, y mira, la solución que nos vemos nos viene la moral al suelo. ¿Por qué? Porque yo me daba ya por esta fecha que ya la pandemia había pasado a la historia. Y hoy, cuando salen los datos en Canarias, oiga, ¿y cuál es la solución? Pues seguir vacunando, porque no hay otra. Porque no hay otro. Ya hoy los que están cayendo o los que están contagiando son la gente joven, la gente mayor, gracias a Dios, pues ya está controlada, y aquí no hay otra salida. Yo estoy de acuerdo contigo, Paco, pero hay otra cosa más que quiero aportar, que es el sentido común. Hasta que se llegue a la vacunación X, que sea la mejor, el problema es que la gente sigue los botellones, las fiestas, los tenderetes. Entonces, ¿por qué no hay policías en la calle? En las canteras el domingo era un desastre. Todo aquello lleno de gente, no se respetaban las distancias ni nada. Cuando está la marea baja, vale, pero cuando está la marea llena, eso es un desastre. Tú ves que en todos lados controlan las playas, el acceso. Esta, como es muy grande, pues debe ser que no tienen manera de controlarlo, pero las calles, en todos lados tiene que estar la policía vigilando. ¿Te refieres a la cantera? La cantera, pero en las calles también. Si tú vas a Triana y te encuentras toda la gente ahí de tenderete, y claro, todos los que se han quitado la mascarilla y todo eso, pues vienen los contagios. Claro. Y tú dices, ¿por qué se contagian? Pues se contagian porque no estamos respetando lo mínimo que tenemos que respetar todos los ciudadanos. Y ya no te digo si le llaman la atención a uno y le quitan el ojo, como el de Madrid. Sí, por eso. Eso tiene que hacerlo la policía, la Guardia Civil, el Ejército, el que sea, controlar todos esos focos. El sentido común está apareciendo como el menos común de los sentidos, ¿viste? Claro. Porque efectivamente es un desmadre, y lo tenemos en proyección en Inglaterra, ¿no? O sea que no nos quejemos nosotros, porque el referente de Inglaterra es terrorífico. Lo que sí tenemos que ver ahora, y es lo que a mí me preocupa, o sea, ¿qué va a pasar después del verano? Es decir, ¿qué va a pasar con las clases? Las clases en la universidad, ¿no? En educación primaria, secundaria, en los colegios. ¿Vamos a volver otra vez al no presencial o al presencial? Todo este tipo de circunstancias tenemos que verlas, porque están ahí, no hay absolutamente nada, ¿no? ¿Qué pasa ahora con los trabajadores que no quieren vacunarse? ¿Los puedes despedir? ¿No los puedes despedir? En fin, todo este tipo de situaciones tendría que estar el gobierno planteándolo, ¿no? Y mañana se reúne el gobierno de Canarias, por lo visto, para ver qué es lo que, en fin, para analizar el tema de la pandemia, a ver lo que pasa. Pero como pasemos a nivel 3 o a nivel 4, que es un tema que ya están planteando, es terrorífico para el sector de la hostelería. Pero están tardando, siempre van a... Sí, pero por eso... Sí, no, remolque, estamos hablando de remolque de los acontecimientos, ¿no? Pero que son temas gravísimos, y es ahí donde tienen que intervenir. Y eso es un tema elemental. Lo que estaba diciendo antes, no sé si vamos a entrar ya al tema del estado de excepción, en fin, la sentencia esta, lo que estamos hablando de... Eso pertenece al gobierno del Estado, ¿sabes? Todas las leyes orgánicas y todo lo que sea de derechos y libertades fundamentales es un tema de competencia estatal, ¿no? Y entonces los estados de excepción, alarma y sitio es competencia del Estado, solo que el gobierno de la nación después puede autorizar, y después para Canarias nada más el estado de alarma o el estado
de excepción, ¿no? Pero para mí un error que no entiendo es la dejación del gobierno central. ¿Sabes? El gobierno central sacó un Real Decreto Ley que dice, oye, que sean las comunidades autónomas los que pidan autorización, sobre todo para toques de queda, ¿no? ¿Sabes? Para determinadas medidas, y que si no lo autoriza, en este caso, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pues entonces se puede recurrir en casación al Tribunal Supremo, y es el Tribunal Supremo el que sienta doctrina. Pero no lo han hecho ninguna comunidades, unas se lo han aceptado en un sitio, en otras no. O sea, hay un desmadre que tendría que haberse, y aquí perdió una oportunidad Canarias, porque en el primer toque de queda que planteó, que se lo desautorizaron, planteó unas medidas que fueron desautorizadas, tenía que haber recurrido al Tribunal Supremo para que hubiese unificado doctrina, y entonces ya unifica doctrina a nivel nacional, ¿no? Pero bueno, en el tema que estamos hablando, hay una sentencia ahora del Tribunal Constitucional, que por cierto, 80 páginas de la sentencia, pero donde estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad planteado por Vox, ¿no? Entre ellos, Vox planteó la inconstitucionalidad de una orden del Servicio Nacional de Salud, ¿no? Para discapacitados. Dijeron, oye, una orden no puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, los reales decretos de alarmas y estado de excepción y sitios sí pueden ser recurridos. Total, hay una estimación parcial, y ahora las preguntas son, oye, ¿qué consecuencia puede tener esto para las multas y las sanciones que se impusieron durante el estado de alarma? Si son declaradas nulas, ¿sabes? Los efectos que tienen, que eso hay que mirarlo bien en la sentencia, a ver lo que, ¿sabes? Lo que dice, ¿no? Porque en principio, oye, me tienes que indemnizar. Ya hay una sentencia anulando una multa. Sí, por eso, de indemnización. Pero el problema es no solo de nulidad de multa, sino indemnización de daños y perjuicios que me ha causado a mí, ¿sabes? Un Real Decreto Ley que ha sido declarado nulo, ¿no? El problema de los reales decretos, del Real Decreto de alarma, y donde ha venido el problema y esta discusión, es que el estado de alarma siempre suele ser para temas catastróficos, de desgracia, pandemia, desabastecimiento, ¿sabes? Son temas donde va regulado el estado de alarma. El estado de excepción es cuando hay una alteración grave del orden público, ¿no? Entonces está vinculado a temas políticos, pero un orden público muy fuerte, donde se suspenden los derechos y libertades. En el estado de alarma no, el estado de alarma limita. Pero en el estado de excepción y el estado de sitio, que es el estado de guerra, el estado donde es un atentado a la independencia, se produce una militarización, entonces ahí, ¿sabes?, se suspenden los derechos y libertades fundamentales. El 17, el derecho de libertad y seguridad. La detención preventiva de 72 horas te puede pasar a 10 días, en fin. Todo este tipo de cosas, ¿no? Libertad de expresión te la quitan, secuestro de revistas, etcétera, no hay ya libertad de prensa, todo este tipo de situaciones, derecho de huelga, por supuesto, de conflicto colectivo, por supuesto, todos estos derechos te los suspende el estado de excepción y el estado de alarma, y sobre todo el derecho a libertad de residencia, de movimiento, que se llama la libertad de deambulación, ¿no? Todo esto lo suspende esos dos estados de excepción y de sitio. Y entonces el problema que ha venido aquí diciendo, oye, es que aquí el que venía, ¿sabes?, que el enfrentamiento de 6-5 es que decir, oye, es que es correcto el estado de alarma, pero fíjate quiénes son, ¿no?, los magistrados que, en fin, que defienden unas tesis y otras. Y aquí yo quiero hacer una reflexión. Sería interesante, lo que pasa es que es un tema constitucional, que debería quedar una reforma de la Constitucional. El Tribunal Constitucional nuestro, que es un tribunal constitucional, se llama de justicia concentrada, ¿no?, diferente al Tribunal de Justicia Difusa de Estados Unidos. Resulta que tú puedes ser miembro del Tribunal Constitucional perteneciendo a un partido político, perteneciendo a un sindicato, que eso no lo ocurre en el Consejo de Poder Judicial porque está prohibido. Un juez del Poder Judicial no puede pertenecer a un sindicato, no puede pertenecer a un partido político, y en cambio los miembros del Tribunal Constitucional sí pueden serlo. Lo que no pueden ser es jefes de esos partidos políticos o ocupar cargos, pero sí puede ser. Porque no me digan ustedes a mí que si yo soy del Partido Popular y estoy en el Tribunal Constitucional, entonces hay que buscar un mecanismo
que implica una reforma de la Constitución, donde a lo mejor hay que buscar un perfil diferente de los miembros del Tribunal Constitucional, al menos en cuanto tenga una neutralidad, objetividad, cientificidad, que sí las tienen, pero que uno cuando ve que una persona es puesta por el partido, por ejemplo, los 2 miembros del Tribunal Constitucional que pone son 12, 2 miembros son nombrados por el gobierno del Tribunal Constitucional. ¿A quién va a nombrar? ¿A quién va a nombrar? 2 miembros del porcentaje. Entonces, lo que te quiero decir que deberían ser gente de todas maneras, yo quiero que no vinculadas a partidos políticos. Yo quiero que el estado de alarma lo hace el presidente por decreto, no tiene que llevarlo al Congreso, y el estado de excepción sí tiene que llevarlo al Congreso. Perdón. Es la gran diferencia. El estado de alarma no tiene que llevarlo lo declara, sí, y después lo lleva al Congreso. No, lo declara y se lo comunica. Y la prórroga sí. No, exactamente. Y la prórroga obligatoria. Y el estado de excepción tiene que llevarlo primero al Congreso. Al Congreso. Es que la autoriza, tiene que aprobarlo en el Congreso. Sí, autorizarlo claro, al Congreso. Que eso es lo que hizo Pedro Sánchez. Primero alarma, lo decretó, porque la situación era tremenda. Sí. Pero ha tenido tiempo más que sobrado para corregir todos los fallos que se hayan cometido. Y sigo insistiendo. Es decir, me parece muy bien todos los errores que se han cometido aquí atrás. Oye, a corregir. Pero lo que no puede ser que haya pasado año y medio y no hayan hecho una ley, que todas las formaciones políticas se pongan de acuerdo en una mesa a hacer una ley de pandemia. Que eso le sirve, que es una herramienta que le sirve no solo al gobierno central, sino al gobierno autonómico también. Y no tiene que poner entre la espada y la pared a los jueces. Eso es lo que tiene que haber hecho. Bueno, eso no, es discutible. No, eso no es discutible. Nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político.